Wayne Dyer, un escritor, orador y psicólogo reconocido por sus contribuciones al desarrollo personal y la espiritualidad, dejó un legado que aborda cuestiones fundamentales de la vida humana, el deseo y la realidad. A través de su trabajo, Dyer exploró cómo los deseos moldean nuestra percepción de la vida y cómo podemos integrar nuestra realidad con esas aspiraciones de manera armónica. Para Wayne Dyer, el deseo no era simplemente una expresión de lo que las personas quieren alcanzar, sino una fuerza intrínseca que define la naturaleza humana. En su obra Tus zonas erróneas, Dyer argumenta que muchas veces nuestros deseos están controlados por influencias externas como la aprobación social, las expectativas familiares y los condicionamientos culturales. Esta perspectiva sugiere que el deseo, cuando está mal orientado, puede generar frustración, vacío existencial e incluso sufrimiento. Sin embargo, cuando se alinea con un propósito más elevado, el deseo se transforma en una brújula que guía hacia una vida auténtica. En este punto, la conexión entre el deseo y la realidad se vuelve evidente. No basta con querer algo, es esencial entender por qué lo queremos y cómo ese deseo encaja en el contexto de nuestra existencia. En sus colaboraciones con otros pensadores y autores, Dyer expandió estas ideas. Por ejemplo, su interacción con Deepak Chopra, otro referente de la espiritualidad contemporánea, permitió una síntesis única entre la psicología occidental y la filosofía oriental. Juntos exploraron cómo la mente y el espíritu influyen en la manifestación de la realidad. Según Dyer, el deseo debe estar fundamentado en una conexión espiritual profunda, lo que él llamó intención divina. Para él, esta intención no era un simple acto de querer algo, sino un alineamiento con el flujo universal que conecta todas las cosas. Este concepto se refleja en su libro El poder de la intención, donde describe cómo nuestras intenciones pueden moldear la realidad cuando están guiadas por la autenticidad y el amor. El deseo, en la perspectiva de Dyer, es tanto una fuerza creativa como una trampa potencial. En muchas de sus conferencias, destacó cómo los seres humanos tienden a confundir sus deseos genuinos con los deseos impuestos por la sociedad. En este sentido, colaboró con Marianne Williamson, autora de Un regreso al amor, para enfatizar la importancia de la autoindagación y el amor propio en la formulación de deseos auténticos. Dyer creía firmemente que solo a través del amor por uno mismo es posible reconocer cuáles deseos nacen del ego y cuáles son expresiones del verdadero ser. Esta distinción es crucial, ya que los deseos del ego suelen buscar validación externa y conducen a una desconexión con la realidad interior. La relación entre el deseo y la realidad también se ve influida por la capacidad de las personas para aceptar el presente. En sus reflexiones con Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, Dyer subrayó que gran parte del sufrimiento humano surge de la resistencia al momento presente. El deseo, aunque valioso como fuerza motivadora, puede convertirse en un obstáculo si perpetúa una mentalidad de carencia o insatisfacción constante. Para Dyer, la clave está en equilibrar el deseo con la aceptación. Esto significa reconocer y apreciar la realidad tal como es, mientras se mantiene la visión de lo que se quiere lograr. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también permite que las intenciones fluyan sin resistencia. La influencia de Dyer en la espiritualidad moderna también se evidencia en su énfasis en la co-creación de la realidad. Inspirado por autores como Neville Goddard, Dyer adoptó la idea de que nuestra percepción y pensamientos moldean el mundo que experimentamos. En sus escritos y conferencias, explicó que el deseo debe ir acompañado de una visualización clara y una confianza inquebrantable en su realización. Sin embargo, esta confianza no debe interpretarse como una negación de la acción práctica. Para Dyer, la manifestación de deseos requiere un equilibrio entre la fe y el esfuerzo consciente. Este equilibrio refleja su creencia en que la realidad es tanto un reflejo de nuestro estado interno como un espacio de acción tangible. Uno de los aspectos más profundos de las enseñanzas de Dyer es su énfasis en la conexión entre el deseo y el propósito de vida. En colaboración con Carol Moazas, experta en medicina energética y espiritualidad, Dyer exploró cómo los deseos auténticos suelen estar alineados con el Dharma o propósito espiritual. Según esta perspectiva, los deseos que emergen del verdadero ser no solo benefician al individuo, sino también al colectivo.
Esta idea es particularmente relevante en un mundo donde el materialismo y la búsqueda de logros superficiales a menudo dominan las aspiraciones humanas. Jere invitaba a sus seguidores a reflexionar sobre si sus deseos contribuían a su crecimiento personal y al bienestar de los demás. La relación entre el deseo y la realidad no está exenta de paradojas. Jere reconoció que, en muchos casos, los deseos no se manifiestan de la manera esperada. Sin embargo, veía estos momentos como oportunidades para aprender y crecer. En sus diálogos con Louise Hay, una pionera en el campo de la autoayuda, destacó la importancia de la gratitud y la aceptación incluso en medio de desafíos. Para Jere, la realidad no es un obstáculo para el cumplimiento de los deseos, sino un maestro que revela lo que realmente necesitamos para evolucionar. Esta perspectiva transforma la frustración en una herramienta de autodescubrimiento, permitiendo que las personas se reconcilien con las discrepancias entre lo que quieren y lo que tienen. Otro aspecto crucial de las enseñanzas de Jere es la relación entre el deseo y la energía. Inspirado por principios de física cuántica y metafísica, postuló que cada pensamiento y emoción emite una vibración que influye en la realidad circundante. En colaboración con Greg Braden, autor de El efecto Isaías, exploró cómo las emociones positivas, como el amor y la gratitud, amplifican la capacidad de manifestar deseos. Según esta visión, el deseo debe estar impregnado de emociones elevadas para resonar con las oportunidades y experiencias que se buscan. Esta conexión entre el deseo, la emoción y la realidad añade una dimensión energética a sus enseñanzas, destacando la importancia de cultivar estados internos positivos. El trabajo de Wayne Dyer sobre el deseo y la realidad ofrece una hoja de ruta para vivir de manera más consciente y plena. A través de sus colaboraciones y reflexiones, dejó claro que el deseo, cuando se alinea con el propósito, la gratitud y la autenticidad, tiene el poder de transformar no solo la vida individual, sino también el mundo. Sin embargo, también enfatizó que la realidad siempre debe ser abrazada como una expresión del momento presente, un reflejo de quienes somos y una plataforma para crear lo que deseamos. Este equilibrio entre aceptación y acción es el núcleo de su legado, un recordatorio de que la vida es tanto un arte de ser como un proceso de convertirse. El pensamiento de Wayne Dyer sobre el deseo y la realidad no solo se construye sobre una base espiritual, sino también sobre un marco psicológico profundamente humano. Al explorar estos conceptos desde perspectivas más amplias, Jere desafía a sus lectores y oyentes a comprender que la realidad no es únicamente una experiencia externa que vivimos, sino una interacción constante entre nuestras proyecciones internas y el mundo que nos rodea. Para profundizar aún más en esta relación, es necesario analizar cómo su enfoque integra elementos de psicología, espiritualidad y filosofía práctica, revelando las dinámicas complejas entre el deseo y la realidad. El deseo, en esencia, surge de una conciencia de carencia o necesidad. Según Jere, esta percepción de carencia es, en muchos casos, una ilusión construida por el ego. Desde el punto de vista psicológico, el ego opera como un mecanismo de defensa que busca satisfacer necesidades inmediatas y garantizar la seguridad emocional. Sin embargo, para Jere, esta búsqueda egocéntrica de satisfacción conduce a un ciclo interminable de descontento, ya que el ego siempre busca más, nunca satisface por completo su necesidad de aprobación, posesión o reconocimiento. En este sentido, la realidad se convierte en una proyección de esta búsqueda interna. Por ejemplo, si una persona desea éxito, pero este deseo está impulsado por la necesidad de ser valorado por los demás, la realidad que manifiesta podría estar llena de logros superficiales que no satisfacen su verdadero anhelo interno de conexión y propósito. Desde esta perspectiva, el deseo necesita una transformación profunda para trascender las limitaciones del ego. Jere sostenía que esta transformación ocurre cuando el deseo se alinea con un propósito superior, un concepto que no solo extrae de las tradiciones espirituales orientales, sino también de corrientes psicológicas humanistas como la de Abraham Maslow. Al igual que Maslow en su teoría de la autorrealización, Jere creía que los deseos genuinos surgen de la parte más elevada de nuestro ser, la que busca significado, conexión y trascendencia.
Cuando el deseo se enraiza en este nivel más profundo, deja de ser una expresión de carencia y se convierte en una fuerza creativa que da forma a una realidad auténtica. En sus enseñanzas, Jer también exploró cómo el tiempo influye en la relación entre el deseo y la realidad. Una de sus ideas clave era que muchas personas viven atrapadas en el pasado o en el futuro, lo que distorsiona su capacidad para manifestar sus deseos en el presente. Al igual que su contemporáneo Eckhart Tolle, Jer enfatizó que el momento presente es el único punto de poder para transformar la realidad. Sin embargo, Jer fue más allá al señalar que el deseo, cuando se proyecta únicamente hacia el futuro, puede convertirse en un obstáculo. Esto ocurre porque la mente, al enfocarse exclusivamente en lo que falta, genera un estado interno de insatisfacción que perpetúa la desconexión entre el deseo y su manifestación. En contraste, cuando el deseo se experimenta desde un estado de gratitud y plenitud en el presente, se convierte en una invitación para que la realidad se alinee con esa vibración interna. Jer veía esta conexión como una danza entre la intención consciente y la confianza en las fuerzas universales. En su libro El poder de la intención, explicó que la intención no es solo un pensamiento dirigido, sino una energía que actúa como puente entre el deseo y la realidad. Este concepto se fundamenta en principios espirituales que también se reflejan en la física cuántica, la idea de que la atención y la intención moldean la experiencia. Según Jer, cuando una persona desea algo desde un lugar de certeza y desapego, esa intención tiene un impacto más poderoso en la realidad que cuando el deseo está cargado de dudas, miedo o desesperación. En este sentido, el desapego no implica indiferencia, sino confianza en que el universo responderá de manera perfecta, incluso si la manifestación no coincide exactamente con las expectativas del individuo. La relación entre el deseo y la realidad también está profundamente influenciada por las creencias subconscientes. Jer destacó que nuestras creencias actúan como filtros a través de los cuales experimentamos el mundo. Si alguien desea abundancia pero tiene una creencia subconsciente de que no es digno de ella, es probable que la realidad refleje esa autolimitación. Por lo tanto, uno de los pasos más importantes en el proceso de alinear el deseo con la realidad es examinar y transformar estas creencias limitantes. Para Jer, este trabajo interno no es solo un ejercicio psicológico, sino un acto espiritual. Al liberar las creencias restrictivas, las personas se abren a una realidad más expansiva que refleja su verdadero potencial. En sus colaboraciones con otros líderes de pensamiento, Jer exploró cómo el deseo también puede ser una herramienta para la transformación colectiva. En sus diálogos con Marianne Williamson y Greg Braden, analizó cómo los deseos individuales, cuando están alineados con valores universales como el amor, la compasión y la justicia, pueden contribuir al bienestar global. Esta visión desafía la noción de que el deseo es intrínsecamente egoísta. En cambio, Jer proponía que el deseo auténtico, aquel que surge del ser superior, está intrínsecamente conectado con el propósito de elevar no solo al individuo, sino también a la humanidad en su conjunto. Esto se refleja en su enfoque sobre la interconexión de todas las cosas, un principio espiritual que sostiene que nuestras acciones, pensamientos y deseos tienen un impacto más amplio en el tejido de la realidad colectiva. Otra dimensión esencial del pensamiento de Jer sobre el deseo y la realidad es la importancia del perdón y la liberación emocional. Según él, las emociones no resueltas como el resentimiento, el miedo o la culpa pueden bloquear la capacidad de una persona para manifestar sus deseos. Esto ocurre porque estas emociones generan una vibración interna que no está alineada con los resultados positivos que se buscan. Para Jer, el perdón no es solo un acto hacia los demás, sino también una liberación personal que permite restablecer el flujo de energía entre el deseo y la realidad. En este contexto, la realidad no es vista como algo que simplemente ocurre, sino como un reflejo dinámico de nuestro estado interno. Jer también abordó el papel del lenguaje en la relación entre el deseo y la realidad. En varias de sus conferencias, destacó que la forma en que hablamos sobre nosotros mismos y nuestras metas influye directamente en cómo experimentamos el mundo. Palabras como nunca, imposible o difícil refuerzan creencias limitantes que distorsionan la realidad. En cambio, al usar un lenguaje positivo y afirmativo, las personas pueden reprogramar su mente para alinearse con sus deseos.
Este enfoque no es simplemente un truco psicológico, sino una práctica espiritual que refuerza la conexión entre el pensamiento, el sentimiento y la manifestación. Profundizando en su enfoque, Jer también exploró la paradoja del deseo. Por un lado, el deseo es una fuerza creativa esencial, por otro, puede convertirse en una fuente de sufrimiento si no se maneja con sabiduría. Esta paradoja se refleja en su enseñanza sobre el equilibrio entre el deseo y el desapego. Según Jer, el deseo saludable no está cargado de desesperación ni apego al resultado. En cambio, surge de un estado de plenitud interna, donde el individuo reconoce que ya es completo tal como es. Esta perspectiva transforma el deseo de ser una necesidad compulsiva a una expresión natural de creatividad y expansión. El legado de Wayne Dyer sobre el deseo y la realidad invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de la existencia humana. ¿Es la realidad un reflejo de nuestros deseos, o nuestros deseos son una respuesta a la realidad? Para Dyer, la respuesta radica en la integración de ambos. El deseo y la realidad no son opuestos, sino aspectos complementarios de una danza cósmica en la que cada persona tiene el poder de co-crear su experiencia. Este enfoque nos recuerda que el deseo no es el enemigo de la realidad, sino su compañero, y que cuando aprendemos a navegar esta relación con conciencia, gratitud y propósito, nos acercamos a una vida verdaderamente plena. Profundizar aún más en las ideas de Wayne Dyer sobre el deseo y la realidad requiere un análisis de las sutilezas de su filosofía y cómo éstas se relacionan con las condiciones psicológicas y espirituales del ser humano. Para Dyer, el deseo y la realidad son dos caras de una misma moneda, entrelazadas por la percepción, la intención y la energía. Este entendimiento revela un sistema complejo en el que la alineación interna de pensamientos, emociones y acciones determina la calidad de la experiencia humana. Continuemos explorando este sistema con mayor detalle. Un aspecto esencial del enfoque de Dyer es su énfasis en la conexión entre el deseo y el poder de la imaginación. Para Dyer, la imaginación es una herramienta creativa fundamental que nos permite visualizar y, en última instancia, manifestar nuestra realidad deseada. Esta idea está profundamente arraigada en la tradición metafísica, donde se afirma que la mente no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Dyer argumentó que al utilizar la imaginación para visualizar resultados positivos, las personas pueden entrenar su mente para aceptar esos resultados como posibles y reales. Este proceso no solo cambia la percepción interna, sino que también afecta cómo interactuamos con el mundo exterior, atrayendo circunstancias que se alinean con nuestras visualizaciones. Sin embargo, Dyer advertía que la imaginación debe ser utilizada conscientemente. Muchas personas, según él, usan su imaginación para reforzar miedos y limitaciones, visualizando escenarios negativos o desalentadores. Esta práctica, aunque inconsciente, tiene el mismo poder de manifestación que la visualización positiva. Por lo tanto, Dyer instaba a sus seguidores a prestar atención a las imágenes y narrativas que alimentan en su mente. Este enfoque refleja un principio fundamental de la psicología cognitiva, la idea de que los pensamientos recurrentes moldean nuestras creencias y, por ende, nuestra realidad percibida. Otro componente clave en la filosofía de Dyer es su énfasis en la alineación entre el deseo y el estado de ser. Según Dyer, no podemos simplemente desear algo y esperar que se manifieste si nuestro estado emocional y vibracional no coincide con ese deseo. Por ejemplo, una persona que desea amor pero se siente constantemente indigna o carente de afecto emitirá una vibración que contradice su deseo, dificultando su manifestación. Este principio se basa en la ley universal de correspondencia, que afirma que como es adentro, es afuera. En otras palabras, la realidad externa es un reflejo directo de nuestro estado interno. Para Dyer, esto significa que la clave para manifestar nuestros deseos radica en cultivar un estado interno de gratitud, alegría y plenitud, incluso antes de que se materialice el resultado deseado. La relación entre el deseo y la acción también ocupa un lugar central en las enseñanzas de Dyer. Aunque subrayaba el poder de la intención y la visualización, también reconocía la importancia de tomar acciones concretas alineadas con nuestros deseos. Sin embargo, Dyer no veía la acción como un esfuerzo arduo o forzado, sino como una expresión natural de inspiración. Para él, las acciones más efectivas surgen de un estado de fluidez y conexión con nuestro propósito superior.
Esta idea desafía la noción convencional de que el éxito se logra únicamente a través de la lucha y el sacrificio. En cambio, Jer proponía que cuando actuamos desde un lugar de inspiración y alineación interna, nuestras acciones no solo son más efectivas, sino también más satisfactorias. En este punto, es importante explorar cómo Jer integraba el concepto de sincronicidad en su comprensión de la relación entre el deseo y la realidad. Inspirado por las ideas de Carl Jung, Jer veía la sincronicidad como una señal de que nuestras intenciones y acciones están alineadas con el flujo universal. Las coincidencias significativas, según Jer, no son meros accidentes, sino indicadores de que estamos en sintonía con las fuerzas creativas del universo. Cuando seguimos estas señales y permitimos que nos guíen, podemos experimentar un sentido más profundo de propósito y conexión. Este enfoque no solo refuerza la idea de que la realidad responde a nuestras intenciones, sino que también subraya la importancia de estar atentos a las oportunidades y mensajes que se presentan en nuestra vida. Jer también abordó la relación entre el deseo y la autovaloración. Para él, muchos de los deseos que las personas persiguen están enraizados en una sensación de falta de valor personal. En su libro Tú lo verás cuando lo creas, argumentó que hasta que no reconozcamos nuestra propia valía intrínseca, nuestros deseos no podrán manifestarse plenamente. Esta afirmación está profundamente conectada con la idea de que el universo es un espejo de nuestro estado interno. Si nos consideramos indignos de recibir lo que deseamos, el universo reflejará esa creencia limitante. Por lo tanto, uno de los pasos más importantes para manifestar nuestros deseos es cultivar un sentido de amor propio y aceptación incondicional. Un tema recurrente en las enseñanzas de Jer es la importancia del desapego en el proceso de manifestación. A menudo, las personas se aferran con tanta fuerza a sus deseos que generan un estado de ansiedad y resistencia que bloquea su realización. Jer enseñaba que el desapego no implica renunciar a nuestros deseos, sino liberarnos del miedo y la necesidad de control sobre cómo y cuándo se manifestarán. Este enfoque está en línea con las enseñanzas espirituales de tradiciones como el budismo, que enfatizan la importancia de soltar el apego como un medio para alcanzar la paz interior. Para Jer, el desapego permite que la energía de la intención fluya libremente, creando un espacio para que la realidad se alinee con nuestros deseos de manera natural y sin esfuerzo. Jer subrayó la importancia de la gratitud como un puente entre el deseo y la realidad. La gratitud, según él, no solo nos ayuda a apreciar lo que ya tenemos, sino que también eleva nuestra vibración energética, acercándonos a las experiencias que deseamos. Este enfoque no es simplemente un ejercicio de actitud positiva, sino una práctica espiritual que transforma nuestra relación con la vida. Al cultivar una actitud de gratitud, cambiamos nuestra percepción de la realidad, reconociendo la abundancia y las oportunidades que ya están presentes. Esto, a su vez, crea un campo energético que atrae más de lo que valoramos y apreciamos. El trabajo de Wayne Dyer sobre el deseo y la realidad nos invita a explorar la vida con una perspectiva más consciente y expansiva. Sus enseñanzas no solo ofrecen herramientas prácticas para manifestar nuestros deseos, sino que también nos desafían a cuestionar nuestras creencias, emociones y motivaciones más profundas. En última instancia, Jer nos recuerda que el deseo y la realidad no son opuestos, sino expresiones complementarias de nuestra capacidad inherente para co-crear una vida plena y significativa. Al integrar estas ideas en nuestra experiencia diaria, podemos descubrir un sentido más profundo de propósito, conexión y realización.